Bueno, estamos en el ejercicio 10 del práctico 4, donde tenemos un problemita que resolver, muy fácil. Nos dice, tenemos una partícula que se acelera con esa fórmula, con esa función vectorial que están viendo ahí, y nos preguntan, nos dicen que en el tiempo cero la velocidad y la posición de la partícula son tales, que están viendo ahí, y nos piden que hallemos la velocidad y la posición en función del tiempo. Básicamente, si nos están dando la aceleración y nos piden la velocidad y la posición, nos están pidiendo que calculemos las integrales, la integral de esa función, dos veces, o sea, la integral primero para calcular la velocidad y la integral de vuelta para la posición, y además como está pidiendo, es un problema, entonces nos está pidiendo la solución particular, porque la integral indefinida, acuérdense, nos daban las infinitas primitivas que hacían que esa función derivada sea esa función. Entonces, si nos está preguntando nos está pidiendo la velocidad de la función de una partícula en particular, necesitamos más datos que son las condiciones de borde o las condiciones iniciales que las que están ahí. La velocidad en el tiempo 0 es 4i y la posición en 0 es 5j. Entonces con eso vamos a poder encontrar las constantes que hacen que nos den la única trayectoria y la única velocidad para ese caso, para esta partícula. Bien, sin dar mucho más vuelta, vamos directamente a resolver. Tenemos estas tres funciones, esta es la f de x, esta la llamamos g de x y esta la llamamos h de x. Es decir, la f de x es 3t, la g de x, no es x, es t. Bien, o sea, nos pueden hacer otra variable independiente de la t. T. Entonces la f de t es 3t, la g de t es, dijimos que era menos 4, y la h de t es 1. Entonces, lo que nos pide, entonces, si tenemos la aceleración, para calcular la v, la velocidad, tenemos que integrar. Entonces vamos a integrar cada uno de estos cosos, de estas funciones. Tenemos la integral de, bueno, llamemos f grande. La f grande de t está formada por la integral de 3t de t, es decir, esto nos va a dar 3t cuadrado sobre 2 más c1. La g grande de t nos va a dar la integral de menos 4 de t, es decir, menos 4t más c2, y finalmente la integral de la h chica de t es nos va a dar directamente t más c3. Entonces nuestra función genéricamente de nuestra velocidad, las infinitas velocidades que verifican que la derivada en la aceleración que nos está dando ahí es esta que estamos escribiendo acá, que es 3t cuadrado sobre 2 más c1 y más paréntesis menos 4t más c2 j más t más c3 k. Bien, entonces esas son todas las velocidades que cumplen, que si yo la derivo,
me da la aceleración que está ahí. Pero además de eso, yo necesito saber necesito cumplir la condición de borde que está acá. Es decir, que la b de 0 valga 4i. Entonces acá reemplazamos con 0. Entonces nos va a quedar nuestra b de 0, nos va a dar. Todo esto se hace 0, nos queda c1 de i. Todo esto se hace 0, nos queda más c2 de j. Y todo esto también se hace 0, entonces nos queda más c3 de k. Esto tiene que ser igual a, habíamos dicho, 4i. 4 versor i. No i de complejo, sino de versor i. Entonces acá, igualando, no sé, por igualdad de vectores, para que dos vectores sean iguales, tienen que ser cada uno de sus coordenadas iguales. Es decir, con esto decimos que C1 tiene que valer 4, C2 tiene que valer 0 y C3 tiene que valer 0, ¿bien? Porque este es el vector 4, 0, 0 y este es C1, C2, C3, ¿bien? Si notamos la notación vectores, esto es C1, C2, C3 y esto es 4, 0, 0. Y queda más explícito porque C1 tiene que ser 4, C2 tiene que ser 0 y C3 tiene que ser 0. ¿Bien? Entonces, con eso ya podemos escribir el vector velocidad, que es el vector que si yo derivo me da la aceleración que me da el problema, pero que en el instante 0 además vale 4i. Bien, es el único. Hay otro vector de velocidad que cumple esas dos condiciones. Entonces nos va a quedar 3t cuadrado sobre 2 más 4 y menos 4t j más t k. Entonces ahora, con este que está acá, vamos a, de vuelta, a ese lo vamos a integrar para encontrar la posición, con el mismo procedimiento anterior. Es decir, la velocidad, entonces nos quedó como eso que están viendo ahí, bien, entonces eso tenemos ahí, es nuestra velocidad. Entonces ahora, acuérdense, hemos dicho que nuestra f grande de t es dt cuadrado sobre 2 más 4, vamos a tras sobre eso, no se ve medio feito, la g grande de t es menos 4t y la h grande de t es la t. Bien, acuérdense que si tenemos velocidad y quiero encontrar posición, tengo que de vuelta integrar. Entonces acá nos va a quedar llamemos, se me fue el nombre, F2 de t como la integral de la f grande de t, es decir, esto nos va a quedar un medio de t cubo más 4t más una nueva constante llamada d1. Nuestra G2 grande de t es igual a la integral
de la g de t, es decir, una integral de menos 4t de t, es decir, esto es igual a menos 2t cuadrado más d2, y la h grande de t es la integral de h2, es la integral de la h de t de t, es decir, la integral de la t de t, o sea, de la t cuadrado sobre 2 más de 3. Bien, bueno, entonces nuestra posición es la f2 de t y más la g2 de t j más la h2 de t k. Entonces, reescribiéndolo, reemplazando, nos queda 1/2 de t cubo más 4t más de 1 y más menos 2t cuadrado más de 2 j más t cuadrado sobre 2 más de 3 k. Bien, bien, ahora tenemos entonces que ver, como digo, estas son las infinitas posiciones de la partícula, que derivado me da la velocidad y que derivado de vuelta me da la aceleración, que pasa tiene el instante cero de la velocidad 4i. Esas son las infinitas, pero además tenemos que cumplir ahora la condición de que r en 0 vale 5j. Entonces, a ver, esto lo voy a mover, si no nos molesta. Nos queda, reemplazamos entonces en lo que tenemos arriba, r0, nos queda, fíjense, esto en 0, 0, 0, nos queda de 1, más, esto es 0, se va todo, nos queda de 2, y después todo esto en 0, 0, 0 nos queda de 3. De vuelta, esto nos tiene que dar 5j. De vuelta les pongo la notación en vectores para hacerlo más, que lo entiendan más fácil. O sea, el vector de 1, de 2, de 3 tiene que ser igual al vector 0, 5, 0, ¿bien? Es decir, para que esos sean iguales, de 1 tiene que ser 0, de 2 tiene que ser 5 y de 3 tiene que ser 0. Entonces ahí con eso ya llegamos a la última, ya terminamos el ejercicio en donde podemos escribir ahora la posición de la partícula del medio, ¿no? Entonces la posición de la partícula para este particular problema es 1/2
de t cubo más 4t todo por i más menos 2t cuadrado más 5 j más t cuadrado sobre 2k. Esa y esta son las dos cosas que nos pide el problema. Entonces, repasando de vuelta, tenemos que, vamos esto para abajo de vuelta, que si yo tengo una partícula con esta aceleración, la velocidad que se obtiene de integrar la aceleración es esta que está acá, pero que además esta es la única velocidad que cumple esta condición que nos da el problema. Y luego, si integramos la velocidad, obtenemos la posición de la partícula, que no solo es no es la partícula, o sea, acuérdense que si yo integro tengo las infinitas posiciones de partículas que verifican que la derivada es la velocidad, esta que está acá, sino que además, para particularizarlo, la posición en el punto 0 es 5j. Entonces esta parte, fíjense, si yo reemplazo con 0 a esto, todo esto se va, me queda 0, todo esto se va, que me queda 5, y todo esto se va y me queda 0, entonces me queda 5j. Verifica. Si derivo me va a dar esta velocidad si yo reemplazo en el instante 0, me queda 0, me quedan 4 acá, esto me queda 0 y esto me queda 0, entonces verifico la condición, y si a esto yo lo derivo voy a obtener mi aceleración. Bien, con eso termino el problema.